predicaba un sermón que más bien me lo prediqué a mí, porque era sobre el matrimonio. Uno de esos sermones donde uno le dice: Señor, por tu gracia lo voy a hacer porque tú sabes que estoy mal. Bueno, Efesios capítulo 5, ¿lo tenemos, hermanos? Vamos a hacer un pequeño repaso. Váyanse capítulo 5 al versículo 18. 5:18, ¿lo tenemos, hermanos? Efesios 5:18. Ahí empieza. Fíjense que esta porción que vamos a leer aquí es del capítulo 5, pero en realidad el capítulo 6 debería empezar desde aquí, porque aquí es donde hay una transición, hay un cambio de tema. Acuérdense que los números de los capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, son cosas hechas por el hombre. El Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios y después el hombre dividió en capítulos para que fuera más fácil tener acceso a la palabra de Dios. Si decimos Juan 3:16, ya sabemos que tengo que irme al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, y ya encuentro el pasaje que quiero. Entonces, estas divisiones son hechas por el hombre, son arbitrarias y a veces no son muy exactas, como en este caso. Porque fíjense lo que dice aquí en el versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y después ya Pablo va a empezar a hablar acerca de cómo se ve cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. Esa vez les predicaba yo de 3 cosas que se ven cuando alguien está lleno en el Espíritu Santo. Se manifiesta en 3 maneras, y aquí no le está diciendo Pablo. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Es decir, alguien que está lleno del Espíritu Santo va a estar adorando a Dios, tiene un espíritu de alabanza. Dice: cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Y luego dice el versículo 20: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La segunda característica de alguien que está lleno del Espíritu Santo es que tiene un corazón ¿qué? Agradecido. Vamos a estar agradecidos. Gracias, Señor, aún por las tribulaciones, aún por las pruebas, porque me recuerdan que dependo de ti, me recuerdan que te tengo a ti, Señor. Y la última característica de alguien lleno del Espíritu Santo es 21: someteos unos a otros en el temor de Dios, es decir, la sumisión. Alguien que obra en el Espíritu va a estar sometido. Yo sé que es una palabra que no es popular, yo sé que no nos gusta, pero eso nos enseña la palabra de Dios. La llenura del Espíritu Santo nos muestra en qué cosa: en sumisión. Vamos a orar. Padre, una vez más venimos ante tu presencia, Señor. Te damos las gracias, bendito Dios, porque nos has ministrado, Señor, nos has hablado a través de la alabanza. Y gracias, Señor, por los corazones dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, Señor, a obedecerla. Gracias, Señor, por los oídos que están abiertos para el mensaje que tú tienes en esta mañana, Señor. Gracias, bendito Dios, por los ojos, Señor, que quieren ver la luz tuya, Señor, para que nos guíe, Señor. Gracias, bendito Dios, por lo bueno que eres, Señor. Ponemos este sermón en tus manos, Señor, y yo te ruego con humildad, Padre, que me llenes de tu Espíritu Santo, Señor, para que hable a tu pueblo un mensaje de parte tuya, Señor, para que seas tú ministrando a nuestro espíritu, Señor, y no sea la carne ministrando a la carne, Señor. Gracias, Padre bueno, porque sabemos de antemano que tú te glorificarás, Señor, en esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces me quise regresar un poco aquí, que ya lo había compartido hace como 3 domingos, para ubicarnos en el contexto del asunto. Miren, todo lo que voy a predicar esta mañana tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. No es posible que un esposo ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia si él no está lleno del Espíritu Santo. Una mujer que camina en la carne y que no está llena del Espíritu Santo jamás se va a someter al liderazgo de su marido. Unos hijos que no caminan en el Espíritu tampoco van a obedecer a sus padres. Unos siervos, en este caso serían trabajadores, que no caminan en el Espíritu, que no caminan en el andar de Dios, no se van a someter tampoco a sus patrones. Todas estas relaciones que vamos a ver aquí en esta mañana tienen que ver, hermanos y hermanas, con la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo? La pregunta sería: ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo lograr la llenura del Espíritu Santo? Muy sencillo: escudriñando la bendita palabra, leyéndola, meditándola, memorizándola, pero sobre todo aplicándola, obedeciéndola. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si yo paso tiempo con la palabra de Dios, Dios me va a llenar, Dios me va a moldear, y entonces voy a poder andar en el Espíritu Santo. Si yo me paso tiempo con el pueblo de Dios,
Hierro se forja con hierro. Si yo me paso con el pueblo de Dios, me paso tiempo, eso me va a ayudar, me va a llenar de mi espíritu. Si yo paso tiempo en la adoración, me va a llenar mi espíritu. Si yo soy obediente, la obediencia favorece la llenura del Espíritu Santo. Alguien rebelde no anda en el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que voy a predicar esta mañana, hermanos, tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Fíjense cómo dice Pablo en el versículo 21, les comentaba el otro día, que usualmente los varones, y a veces puede ser hasta los predicadores, somos prestos para decir, es bíblico que la mujer se someta al hombre. Y sí es cierto, pero se nos olvida mencionar el versículo que está antes. Curiosamente, no sé por qué, dice, ¿qué cosa dice el 21? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Sí, la esposa se debe de someter al liderazgo de su marido, pero yo me someto a ella amándola como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Dio su vida por ella. Tenemos que estar ustedes y yo, varones casados, dispuestos a dar la vida por nuestra esposa. Entonces ahí nos sometemos unos a otros. Someteos unos a otros no quiere decir que los papás le van a obedecer a los hijos, que los hijos les pueden dar órdenes. No, los papás se someten a los hijos ¿cómo? Amándolos, protegiéndolos, cuidándolos, proveyendo para sus necesidades, enseñándoles la bendita palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces, algo bien importante en todo este concepto también, además de la llenura, es la sumisión de unos a otros, unos a otros. Nuestro bendito Señor, Rey de reyes, Señor de señores, el Alfa y la Omega, nuestro Dios Todopoderoso, se sometió ¿a quién? A su Padre. ¿Y eso quiere decir que Jesús es menos que el Padre? Jamás. Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales. Simplemente nos está hablando de un orden establecido por Dios. Eso es lo que es la sumisión. Entonces, cada uno de nosotros, en nuestro papel que nos toca jugar dentro de la familia, dentro de la iglesia, hermanos, entendamos eso. La sumisión viene de parte de Dios. La sumisión manifestada en obediencia trae bendición. En el momento en que nos rebelamos y decimos, no, yo no estoy de acuerdo. Que se someta a su hogar, yo no me someto. Entonces ya estamos propensos al pecado. Ya vamos a tener problemas en nuestras vidas. ¿Amén, hermanos? Entonces todo empieza a someterse unos a otros. Y luego dice Pablo en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y luego ya dice Pablo, ¿por qué se deben de someter las esposas a los esposos? Porque el marido es cabeza de la mujer, es decir, él es el líder. Él es el líder. No es más importante, es cuestión de función. El marido tiene una función, la mujer tiene otra función, pero delante de Dios todos somos iguales. ¿Amén, hermanos? Dice, entonces es cabeza de la iglesia, así como Cristo. Luego dice el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, fíjense, esto es bien importante, hermanos. Me voy a ir rápido porque nada más estoy utilizándolo como introducción. Pero dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, es decir, amadas esposas, que ustedes se deben de someter al marido de la misma manera que la iglesia está sometida a Cristo. Fíjense qué tremendo. Dice, así también las casadas lo estén a sus maridos en lo que les convenga. Dice, cuando puedan. ¿Qué dice? ¿Qué dice? En todo. Pero aquí viene lo bueno. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Les comentaba esa vez hace 3 domingos, la primera vez que yo leí este versículo, me desbarató todas mis ideas que yo tenía acerca de cómo soy como esposo. Porque imagínense, tenemos que amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia y Él dio su vida por la iglesia. Él ama a la iglesia, Él perdona a la iglesia, Él protege a la iglesia, Él alimenta a la iglesia. ¿Qué no ha hecho Cristo por la iglesia? Y así ustedes y yo, varones, ¿se acuerdan que les comentaba? Si en un matrimonio está habiendo problemas, está habiendo dificultades, quien está llamado a ir más allá en el sacrificio, quien debe de estar dispuesto a hacer todo lo que sea posible porque el matrimonio funcione, es el hombre. Es el hombre. No decir, bueno, ya no me quieres, anda portando mal, ya la dejo, ya no, esta mujer no entiende. No. Tienes que hacer todo lo que esté dentro de la palabra de Dios, hacer todo lo posible porque el matrimonio funcione. Por eso es una gran responsabilidad. Puede estar suave como varón, y dices, qué suave que el hombre se líder. Ya ves, yo soy líder. Pero con el liderazgo viene responsabilidad. Es una gran responsabilidad que tenemos. ¿Amén, hermanos? Hermanos, amén. Dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Que en el 28 dice, así también los maridos, aquí Pablo nos da otra razón por la cual el marido, cómo debe ser su liderazgo. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se
llama. Es decir, que la mujer es parte de mí. Vamos a pensar eso. Dios creó a Adán y de la costilla de Adán, ¿a quién sacó? A Eva. Entonces debemos de tratar bien a nuestras esposas porque ellas son parte de nosotros. Ella y yo somos una unidad. Cuando nos casamos ya no es más tus cosas, mis cosas, tu carro, mi carro. No debe de existir eso. Somos una unidad. Y yo me debo de cuidar porque al cuidarme la estoy cuidando a ella. Estamos unidos, estamos unidos. Cuando yo la cuido a ella, cuando yo la trato bien, me estoy cuidando a mí mismo porque es parte de mi ser. ¿Me estoy explicando, hermanos? Dice el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Otra vez vuelve a mencionarnos, como Cristo a la iglesia. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y luego menciona Génesis, esto está en Génesis. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Otra vez vuelve a hablar algo de esa unidad que debe haber. Es un solo sentir, somos uno nada más. Me acuerdo de un predicador que, se los he comentado algunas otras veces, me encantaba como él siempre, es un evangelista, cuando venía a compartir a la iglesia, siempre presentaba a su esposa y decía, me acompaña mi mejor mitad. Sí, es cierto, porque sin la esposa estamos incompletos y ella es la mejor parte de nosotros. ¿Amén, varones? Bueno, allá ustedes. Dice el 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, concluye Pablo, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Fíjense cómo Pablo, después de hablar de la función de la mujer, que se somete al liderazgo del marido, de la función del hombre, que es el líder del hogar, dice Pablo como conclusión que las mujeres respeten a su marido. ¿Por qué puso el Espíritu Santo eso? ¿Por qué respeto y no otra cosa? Porque Dios sabe qué es lo que los varones necesitamos. Sin embargo, para la mujer dijo, y el marido amen a sus mujeres, porque es un vaso frágil. La mujer necesita ser amada, cuidada, protegida. No seamos ásperos con ellas. ¿Se dan cuenta qué preciosa es la palabra de Dios? Y hoy quisiera continuar un poquito hablando acerca de esta relación del matrimonio. Quisiera mencionar algunos puntos. Entonces, debemos, repasando, para que el matrimonio funcione, para que nuestras relaciones funcionen, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Una manera en cómo se ve la llenura del Espíritu Santo es en la sumisión mutua, en la sumisión al liderazgo, en el amar, en el proteger. Y el hombre, hermanos y hermanas, está llamado a ser rey de su hogar, profeta de su hogar y sacerdote de su hogar. El rey es el que gobierna, el que dirige en su reino, pero eso no quiere decir que el hombre es un rey autoritario, impositivo, que abusa de su poder. Tampoco quiere decir el concepto bíblico del rey, del esposo que es rey, tampoco quiere decir que es un rey que trata de complacer a todos. Para que no haya problema con mi esposa, le voy a decir que sí. Para que no haya problema, le voy a dejar que haga esto. Y así me llevo la fiesta tranquila. Ese es un mal rey, ese es un mal líder. Es un rey que gobierna con justicia, que gobierna el esposo bíblico, que gobierna en base a lo que dice la bendita palabra de Dios. Esa es la manera en cómo gobierna ese rey, en base a lo que dice la palabra de Dios. Otra cosa, hermanos, el esposo cristiano es un rey y el esposo cristiano también es un sacerdote. Ustedes se acuerdan que en los tiempos de la Biblia, en el Antiguo Testamento, el sacerdote era un intermediario entre Dios y los hombres. El sacerdote iba y presentaba sacrificio por el pueblo. El sacerdote iba y intercedía por los pecados del pueblo. Y entonces los esposos cristianos, ustedes y yo, varones, estamos llamados a hacer eso. Nosotros debemos de llevar nuestra familia, nuestra esposa, sus necesidades, sus pecados, sus problemas, nuestros hijos, debemos de llevarlos y presentarlos delante de Dios. Debemos de hacer sacrificio por ellos, debemos de orar por ellos. ¿Cuántos estamos haciendo eso? Que de manera específica, Señor, oro por estas necesidades de mi esposa. Señor, oro por estas necesidades de mi hijo Víctor, de mi Tania, de mi Daniela, en específico. Tenemos que hacerlo, hermanos y hermanas, porque esa es nuestra función. Cuando ustedes y yo, amados varones, hacemos eso, entonces estamos siendo el esposo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Job?
uno de los libros más fascinantes de la palabra de Dios. Job, tremendo Job. Fíjense lo que hacía Job. Job estaba muy bien en su matrimonio, tenía sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 7. ¿Tenía sus hijos o 3? Bueno, tenía sus hijos pues. Y luego hacían fiestas, sus hijos hacían convivio. Y fíjense lo que dice Pablo después de este Pablo. Job, versículo 1:5, tal vez me lo pongan ahí en la pantalla. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convivio, o sea, del convivio que tenían sus hijos, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, oigan esto, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Alabado sea el nombre de Jesús. Ustedes y yo, varones, estamos llamados a ir y presentarnos delante de Dios e interceder por nuestros hijos. Y fíjense cómo Job decía, por si hubieran pecado, por si hubieran blasfemado. Y no lo hacía de vez en cuando. Muchas veces tenemos la costumbre de que vamos y oramos al Señor de todo nuestro corazón porque hay un problema. Pero aquí Job dice que lo hacía ¿cuándo? Todo el tiempo, todos los días. Entonces esa es la función del esposo. Cada uno de nosotros varones vayamos pensando esta descripción del esposo cristiano. ¿Estamos haciendo eso? Como sacerdote de mi hogar, estoy viendo que se mantenga la santidad en la vida de mis hijos. Porque es muy común que los hijos y las hijas digan, es que todo el mundo lo está haciendo. Esto es lo normal en estos días, papá. Lo que tú me dices es el tiempo de la canica, eso ya pasó de moda. No, el papá debe de decir lo que dice la bendita palabra. Y si todos lo hacen, todos están mal, porque la palabra de Dios es correcta y es perfecta. Alabado sea el nombre de Jesús. Debemos como sacerdotes interceder por nuestros hijos. ¿Qué dice la bendita palabra de Dios? El esposo cristiano también es un profeta. El profeta en el Antiguo Testamento era un hombre que recibía mensaje de parte de Dios. Por medio de una visión, por medio de un sueño, Dios le hablaba con voz audible, o Dios le hablaba en su corazón. Y entonces ese mensaje que el profeta recibía, iba y se lo daba al pueblo. Mensaje de aliento cuando había problemas, quizá un mensaje de advertencia de que venía el juicio de Dios. Si ustedes se acuerdan, leemos el Antiguo Testamento y los profetas no eran muy populares que dijéramos. Todos murieron una muerte murieron de una muerte violenta, digamos. ¿Por qué? Porque a veces no le gustaba a la gente el mensaje del pueblo. Y ustedes y yo, amados hermanos, estamos llamados también a ser profetas en nuestros matrimonios. Quizás ahora el Señor ya no hable tanto en visiones, en sueños, de esa manera. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo el consejo de Dios. Ustedes y yo tenemos toda la palabra de Dios. Aquí está todo lo que necesitamos saber acerca de Dios. ¡Qué maravilloso! Aquí está lo que necesitamos saber acerca de Dios. Pero la cuestión es esta: para que ustedes y yo, amados esposos, podamos ser profetas en nuestros hogares y podemos enseñar la palabra en nuestros hogares, primero, ¿qué tiene que pasar? Necesitamos que saberlo nosotros. Como profetas de nuestros hogares, estamos llamados a escudriñar la palabra de Dios, a conocerla. Para que si la esposa está preparando un devocional para la oración de mujeres que viene, que nunca falta, pueda yo ayudarle a preparar ese devocional. Si mi hijo o mi hija viene y dice, papá, tengo una duda desde aquí, ¿a qué se refiere esto en la palabra de Dios? Yo, como profeta de hogar, tengo que ser capaz de explicárselo. Y no decir, el domingo le preguntamos al pastor. No. Está atento, ¿verdad? Entonces, somos profetas, amados hermanos. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios, y estaba diciendo Pablo que las mujeres no hablaran en la congregación. No se me enojen, hermanas, así dice la Biblia, yo creo que hablaban mucho. Pero dice que no hablaran en la congregación. Fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios 14:35, hablando de las esposas. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Se dan cuenta, hermanos, esposos? Ustedes y yo estamos llamados a conocer la palabra de Dios. Y déjenme decirles algo, y se los digo en el amor del Señor, con el corazón en la mano. Esta iglesia está guiada por la razón de las mujeres, no de los hombres. Y de eso yo también me confieso culpable. No digo que esté mal. O sea, que gloria a Dios que las mujeres están orando y que son fieles, ya tienen 3 años, gloria a Dios por ello. Pero quien debería de hacer eso somos ustedes y yo, varones. Somos los hombres.
mensaje que no lo entiendo? ¿Cuántas veces agarras a tu familia y dices, siéntense, vamos a tener un devocional? Porque tú, de acuerdo con la palabra de Dios, eres profeta y deberías estarlo haciendo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nosotros, ustedes y yo, como esposos, estamos llamados a escudriñar la palabra de Dios, a oír de parte de Dios y enseñar en nuestros hogares ese mensaje de la palabra de Dios. Corregir cuando hay un error. Incluso, yo sé que esto está difícil, hermanos. Corregir a nuestra esposa cuando está en pecado. No podemos decir, híjole, mi baby aquí la está regando, pero no voy a decir nada si no se me pone como leona y nos peleamos y mejor no me digo nada. No, tenemos que orar y en el amor del Señor decirle, ¿sabes qué, mi amor? Esto no está bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Con amor, con amor. No estoy diciendo que andamos viendo a ver que falle y yo veo una y le caemos. No estoy diciendo eso. Pero es parte de nuestra función, hermano. Entonces se dan cuenta, bien padre, Dios dice, el hombre es el líder del hogar. ¿Oíste? Yo soy líder. Sí, pero dice que la ames como Cristo amó a la iglesia. Dice que seas un sacerdote que intercede por su familia. Dice que seas un profeta que les enseña la palabra. Lo estás haciendo. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Bien, entonces quise repasar esto, hermanos, sobre el matrimonio, porque esto del matrimonio es hermoso. Es un tema que nunca se acaba y es un tema bien necesario. Y aunque constantemente decía yo esposos o decía yo hermanas o así, pero este tema aplica hasta para los jóvenes. Señoritas, Paulita, las jovencitas, si el muchacho con el que andan no está dispuesto desde antes del matrimonio, si él no está dispuesto a sacrificarse por ustedes, mándenlo por las cojas. Sí. Si desde antes, desde que andan de novios, no se sacrifican por ustedes, ¿ustedes creen que va a dar la vida de ustedes cuando se casen? Ni estén soñando. Lo clásico, decimos, oh, es que va a cambiar. Yo estoy muy metida en las cosas de Dios y el Señor no va a cambiar. No, se va a hacer peor. Sí, va a cambiar, se va a hacer peor. Entonces, no, desde antes, de veras, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Bueno, hermanos, ahora vamos al capítulo 6, versículo 1. Esto fue introducción. Ahora dice Pablo, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Fíjense cómo la palabra de Dios, claro que sí. Fíjense cómo la palabra de Dios es muy clara. Aquí Pablo se está dirigiendo a los hijos. Si se fijan, no le habla a los papás. Aquí Pablo le habla directamente a los hijos. Les dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Esa es muy sencilla la palabra. Nada más está diciendo que obedezcan. No tienen que saber griego. No tienen que tomar un curso de teología. No tiene que hacer una exégesis muy profunda acerca del pasaje para ver qué cosa dice. No, es muy clarito, dice, obedecer en el Señor a vuestros padres. Y Pablo ahí mismo nos da dos razones por las cuales los hijos deben obedecer a los padres. Número uno dice, en el Señor. ¿Por qué? Porque como hijos cristianos están bajo la voluntad de Dios. Si se fijan, si ustedes se regresan a los pasajes donde Pablo le dice a la mujer que se someta al marido, le dice en el Señor. Donde Pablo le da instrucciones al hombre para que cómo referirse con su mujer, le dice en el Señor. Porque todo lo que ustedes y yo hacemos tiene que ser dentro del ámbito de lo que Dios establece, de lo que Dios ha puesto. ¿Por qué se deben obedecer los hijos a los papás? Porque Dios lo manda, así de sencillo. Y Él es Dios y Él sabe. Y luego también dice, porque esto es justo. Es decir, cuando un hijo es obediente con sus papás, está haciendo lo que es correcto delante de Dios. Es lo más normal. Dios utilizó a los padres para que nacieran los hijos. Lo más correcto ahora es que los hijos obedezcan a los padres. Por supuesto, hago un paréntesis aquí muy pequeño, ¿verdad? Tienen que obedecer todo lo que está dentro del contexto bíblico. Si hubiera algún papá o alguna mamá que está mandándoles que hagan algo que se sale de la palabra de Dios, obviamente que no lo van a hacer. Pero ahí deben de tener sabiduría, deben de tener consejería de cómo obrar en ese momento. Pero sí, cuando alguien se sale de la palabra de Dios, la sumisión, entonces ahí ya tenemos que ver que cambia un poco. ¿Amén, hermanos? Y les dice que es lo justo. Aquí entra un concepto muy importante dentro de la enseñanza de los hijos, de la educación de los hijos, de la crianza de los hijos. Y es, ¿qué cosa? La disciplina. La disciplina es una palabra que no es muy popular en esos tiempos. En los 80s hubo un doctor, un psicólogo muy famoso, se me olvida ahorita el nombre, quizás los jóvenes que están en la iglesia se acuerden, que escribió un libro donde decía que no estaba bien darles sus nalgadas a los hijos. Y ese libro fue tan popular que afectó a la cultura americana y ahora incluso es hasta ilegal pegarle a los hijos.
Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Proverbios 22:6. Nos van a ir poniendo ahí uno por uno. Ya está ahí. Fíjense lo que dice Proverbios 22:6. Si no, anótenlos y después los ven con calma. Esta es la palabra de Dios. Esto no es el psicólogo, el PhD, el consejero, el universitario, el académico. No. Esta es palabra de Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo primero que vemos es que la enseñanza de los hijos le toca a los papás. Usualmente la delegamos. Platicaba hace poco con una mujer que le gusta ir a la iglesia, porque cuando va a la iglesia todos los niños que tiene se los cuidan, y entonces descansa de los niños. No, por eso no vamos a la iglesia. Sí, o el maestro allá en la escuela, ya los educa, por eso le pagan a Mr. Reyes, allá quiero que a mis hijos. No, ya te toca. ¿Amén? ¿Verdad, Lola? ¿A poco no? Sí. Ok. Entonces dice, instruye al niño, le está hablando a los papás, está abajo de nosotros. No es de la escuela, no es del pastor, no es de la hermana de la escuela dominical, es de los papás. Dice, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Luego dice Proverbios 23:13. Está bueno. No rehuses corregir al muchacho o muchacha, en este caso está hablando en un término genérico, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Obviamente que este pasaje no está diciendo que si a un hijo se le disciplina va a ser eterno. No está diciendo eso, ¿verdad? Está diciendo que no se va a echar a perder. Fíjense cómo dice, no rehuses corregir al muchacho. Amadas hermanas y hermanos que tienen hijos pequeños, por favor, edúquenlos, enséñenlos a que se porten bien. Es tan tremendo cuando estamos dos adultos platicando y llega un chiquito. No, cállense, por ahí estamos hablando. Hay que educarlos, hermanos. Hay que enseñarles buenas maneras desde un principio, porque muchas veces, y yo entiendo, yo también tuve mis hijos y los discipliné, se nos hace feo darle una nalgada, o se nos hace feo disciplinarlo. Por esto de mi hijo ha sufrido, por esta de mi hija ha sufrido, y ya no quiero que sufra más. Sí, pero si no los educamos, van a sufrir más. ¿Cuántos jóvenes, no ustedes y yo conocemos quizás de nuestros amigos, de nuestros vecinos así, que no fueron educados, que no fueron disciplinados y les ha ido mal en la vida? Terminaron usando drogas, las muchachitas terminaron saliendo embarazadas, los muchachos terminaron en la cárcel, no les fue bien en la vida. ¿Por qué? Porque no hubo papás que escucharan lo que dice la palabra de Dios, que hay que disciplinar a los hijos. Claro, no estoy diciendo que hay que pegarles hasta que sangren, o como decía mi bendita suegra, que paz descansa, a ver si no tengo problemas con mi esposa. Mi suegra decía que ella les daba a sus hijos hasta que descansaba su corazón. Ya, descansé, decía. No, hermanos, eso no. Ok, no, hay que disciplinar a los hermanos y tampoco cuando estamos enojados. Debemos de esperarnos, debemos de orar, debemos de meditar. Una vez mi Víctor ya estaba en la preparatoria y hizo algo que no era correcto. Y lo llamé, nos fuimos al cuarto y yo dejé pasar un par de días, me llamé, oré y le dije, Víctor, tú hiciste algo que aquí en la casa no se debe de hacer, ¿verdad? Dijo, sí. Digo, ¿y sabes que hay consecuencias? Me dijo, sí, muy bien, baja tu pantalón. Y él mismo se lo bajó, hermano. Y le di 3 nomás, 3 con el cinturón. Bien, pues, y se aguanta, como que le brillaron los ojos. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que hay que lastimarlos, pero sí hay que disciplinarlos, hermanos. Es bíblico, en serio. Mi padre me disciplinó, mi padre no era cristiano. Y sí estoy medio patológico, pero no estoy traumado ni nada. Pero gloria a Dios me disciplinó, hermanos. De veras, pónganse a pensar, si un niño de 5 años, una niña de 3 años le dice a su mamá lo que tiene que hacer, pobrecita mamá o pobrecito papá, ¿cómo va a ser cuando esa niña sea una adolescente? Están sintiendo con la cabeza, porque allá en la high school ya los veo. No, entonces hay que disciplinarnos, hermanos. No, es cierto, hermanos. Entonces, vamos a ver otro pasaje. El versículo 13-24, Proverbios. Si se fijan, estas citas van a ser de Proverbios. Proverbios tiene mucha sabiduría. Tomen tiempo de leer Proverbios, hermanos. Dice 13-24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Se han puesto a pensar, amados papás, hermanos y hermanas, que cuando educamos a nuestro hijo le estamos diciendo te amo? Te estoy disciplinando porque te amo. Yo no quiero que mi hijo crezca y sea un delincuente. Yo no quiero que mi hija crezca y fracase en la vida. Por eso la tengo que disciplinar. Amén, hermanos. Es una manera de amar, hermanos, disciplinando. No estoy diciendo que seamos unos dictadores, que seamos así muy estrictos, que nomás se mueve y pum, ya te digo, cállate. No, que haya razón, hermanos. Dice Proverbios 20:30: los azotes que hieren son medicina para el malo,
y el castigo purifica el corazón. ¿Qué? Los azotes duelen, pero aquí dice que hieren, dice son medicina para el malo. ¿Por qué? Porque van a corregir lo que se está mal. Estaba oyendo esta historia de un papá disciplinó a su hijo y le dijo, hijo, créeme que me va a doler más que a ti. Dijo, sí papá, pero a ti te va a doler en otro lado. Digo, en la cara se le iba a doler en el corazón. Bueno, pero el disciplinar a los hijos les va a ayudar. Les va a ayudar. Y dice el siguiente, Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. A mí me ha tocado hablar con mamás. Una vez una mamá estaba tan desesperada, era católica y su hija andaba en drogas. Me dijo, no le hace, usted es cristiano, hable lo que sea del cristianismo. Dice, yo soy católica, pero no le hace con tal de que deje de andar en drogas. Porque ya no quería que estuviera usando drogas. ¿Cuánto sufrimiento? Está una madre pensando, hijo, ya es tarde, mi hijo no ha llegado. Ya es tarde, mi hija va a regresar, anda de desobediente, de vago en la calle. Hay consecuencias. Por eso, amados hermanos, tenemos que disciplinarlos. Y una cosa más. Esto es lo que Dios dice en su bendita palabra. Y eso también es lo que Dios hace. ¿Qué no acaso Dios nos disciplina también a nosotros? Claro que sí. Vean, oigan lo que dice Salmo 94:12. Salmo 94:12 va a estar ahí. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Es decir, al hombre o la mujer que Dios disciplina es doblemente bendecido. Pónganse a pensar si no. Si ustedes y yo estamos fuera de la voluntad de Dios, si ustedes y yo estamos en pecado y Dios no hace nada, Dios nos deja, ¿qué va a pasar? Nos vamos a perder. Y a lo mejor eso quiere decir que no somos hijos, dice la palabra de Dios, somos bastardos. Entonces, Dios nos disciplina porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros. Oigan Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Eso está tremendo, hermanos. Si un cristiano desobedece y anda en pecado, Dios lo va a disciplinar. Pero si alguien ya tiene tiempo, tiene años de decir que es cristiano y sigue mal en pecado, ni cristiano es. Porque Dios no lo está disciplinando, no es hijo. Y podrá decir, mira, me va bien, Dios me ha bendecido mucho, soy sano y todo está bien, todo me va a salir bien. Pobre de ti, porque tienes años de andar en pecado. A lo mejor ni lo eres. Entonces, no me quiero salir del tema, pero la cuestión es esta, hermanos. Los hijos se deben de someter a los padres, porque ese es el orden que Dios ha establecido. Y Dios nos creó, Él nos hizo, Él sabe lo que necesitamos. Cuando ustedes y yo como papás aplicamos la disciplina en un sentido bíblico, como dice la palabra, con amor, con sabiduría, con justicia, entonces las cosas van a salir bien. Créanme, no, por última vez, hermanos que tienen niños pequeños, créanme, si no los disciplinan, van a sufrir más. Ahorita le ahorras unas lágrimas, muy bien, pero en el futuro va a llorar más y vas a llorar más tú. Y va a tener problemas en la escuela, no va a quien lo soporta, ya los vecinos no van a dar con un niño muy latoso o niña muy tremenda, lo que sea. Hay que disciplinarlos desde ahorita, hermanos. Amén. Y después, fíjense qué hermosa es la palabra. Pablo se refiere a los hijos que obedezcan a los papás, y oigan aquí lo que dice todavía más. Honra a tu padre y a tu madre, regresé a Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo hace alusión al quinto mandamiento. Al quinto mandamiento. Para decirle, para recordarle a los hijos, si ustedes honran a sus padres, Dios los va a bendecir. Es decir, que los hijos deben de obedecer a los papás porque es el orden establecido por Dios. Los hijos deben obedecer a los papás porque es lo correcto, es lo justo delante de Dios. Pero también los hijos deben de obedecer a los papás porque hay bendición. Dice, para que tus días se prolonguen en esta tierra. Estaba leyendo acerca de una pareja que fueron con un pastor y le pidieron que si los podía casar. Eran dos jóvenes que estaban decididos a casarse. Y el pastor le dijo, sí, muy bien, como no, eran miembros de la iglesia. Les dijo, ¿sus papás ya saben que ustedes se quieren casar? Y se empezaron a reír. Esperábamos que no nos preguntara eso. Y dice el pastor, ¿por qué? Porque nuestros papás no saben. Le dijo, entonces no los puedo casar. Y les empezó a hablar acerca de la importancia de que sus papás estuvieran también metidos en esa decisión que estaban tomando. Es decir, que la obediencia no nada más aplica cuando son niños, sino también cuando son grandes. Jóvenes, pónganse a pensar, si ustedes toman una decisión de casarse, una decisión importante en su vida, sin consultar con sus papás, están echando a un lado
años de experiencia que sus padres tienen. Y también, si sus papás son cristianos dedicados, están haciendo a un lado la sabiduría que ellos tienen de parte de la palabra de Dios. No es bueno hacer eso. Entonces, por eso Pablo alude al mandamiento, al quinto mandamiento, y les dice: muchachos, jóvenes, honren a sus padres. ¿Por qué? Porque hay bendición si ustedes lo hacen. Dios los va a bendecir. Los judíos, ¿se acuerdan cuando nos hablaron de los 10 mandamientos que vinieron los hermanos de cosecha? Nos decían que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con quién. A ver, ¿se acuerdan? ¿Con quién? Con Dios. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación con Dios, una relación vertical. Y los siguientes 6 mandamientos tienen que ver con quién. Con la gente, nuestra relación horizontal, ¿verdad? Bueno, pues los judíos no los dividían en 4 y 6, los dividían en 5 y 5. ¿Saben por qué? Porque para los judíos la obediencia a los padres contaba como obediencia a Dios. Entonces los ponían en los primeros 5. Y si se ponen a pensar, ¿acaso no es así? Cuando yo me someto a mi patrón, no me estoy sometiendo al director de la escuela, me estoy sometiendo a Cristo, porque eso es lo que Cristo dice. Cuando la esposa respeta el liderazgo de su marido, qué bueno que lo haga por él, pero lo está haciendo porque se somete a Cristo. Lo opuesto también cuenta. Cuando alguien es rebelde, cuando alguien no se somete, cuando alguien no sigue el orden establecido por Dios, es porque no está sometido a Dios. Así de sencillo. Dios dice esto, yo lo voy a hacer. ¿Se da cuenta, hermanos? En la Biblia tenemos muchos ejemplos. Aquí en esta parte Pablo les dice, sométanse, honra a tu padre y a tu madre, porque en ese mandamiento Dios te promete que tu vida se va a extender. Y en la Biblia encontramos tristes ejemplos de alguien, de personas que no se sometieron a sus padres y murieron jóvenes. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el que más me llama la atención? Los hijos de Elí. Elí era un sacerdote, imagínense, él era el sacerdote del templo y sus hijos cometían actos sexuales dentro del templo. Le robaban las cosas a la gente, eran ladrones. Y entonces Elí no los reprendió. Elí no hizo era sacerdote del templo, pero no fue sacerdote de su casa. ¿Y qué fue lo que pasó a sus hijos? Murieron. Dios habló con él y le dijo: por cuanto no les estorbaste. Esa es la palabra que Dios usa, por cuanto no, es decir, por cuanto no los detuviste, por cuanto no les dijiste, y no murieron. ¿Se acuerdan de Absalón? Absalón también, David fue un mal papá con él. ¿Y qué fue lo que pasó? Murió joven, tuvo una muerte trágica. ¿Por qué? Porque su papá no lo detuvo. ¿Se acuerdan de Jacob? Él tenía un hijo consentido. Es otra cosa también que luego cometemos error como padres. Tenemos un hijo, una hija consentida. Siempre decimos: no, todos mis hijos yo los quiero por igual. Todos los tienes consentido. Ok, bueno, Jacob tenía su consentido. ¿Quién era? José. ¿Y qué fue lo que pasó porque era consentido? Sus hermanos no lo querían, sus hermanos lo despreciaron y terminaron vendiéndolo como esclavo y se lo llevaron para Egipto. Es decir, su hogar se dividió porque Jacob tenía un consentido. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Entonces, cuando los hijos honran a sus padres, honrar quiere decir respetar, quiere decir tener en alta estima. Cuando eso ocurre, dice, sus días se van a alargar en la tierra. Hay una promesa de bendición de parte de Dios para el hijo que es obediente. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y después de que Pablo le habla a los hijos, les dice: obedezcan a sus papás. Ahora Pablo le habla a los papás. Vean el versículo 4, Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios es perfecta? Primero Pablo le dice: mujeres, sométanse al marido, pero después le dice al marido que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Ahí está el balance. Primero le dice a los hijos: obedezcan a sus papás, y ahora le habla a los papás y les dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. El balance perfecto de la palabra de Dios. Porque la relación papá e hijo es una relación donde la puerta se abre para los dos lados. Entonces aquí Pablo le está hablando: ¿a quién? A los papás. Ahora pónganse a pensar, hermanos. Aquí Pablo, muchas veces, para que entendamos todo el peso de la palabra, para que entendamos todo el impacto que tiene lo que está diciendo la palabra de Dios, necesitamos ubicarnos en la cultura de esos tiempos. Aquí Pablo le está diciendo a los papás que no provoquen a ira a sus hijos, es decir, que los traten bien, que sean justos con ellos. Y eso, si alguien lo dice hoy, pues es lo que debe de ser, no vemos gran cosa. Pero en tiempos bíblicos, hermanos, por ejemplo, entre los romanos, cuando nacía un hijo, llevaban el bebé recién nacido, lo ponían allí en una cesta o
o lo que fuera ahí delante del padre, el papá llegaba, se paraba, y si el papá lo levantaba al niño y lo cargaba, quiere decir que lo aceptaba, lo reconocía como su hijo. Pero el papá podía decir, no se parece a mí. Dice, ¿te parece al vecino? Y dice, no, lo rechazaba. Si no lo cargaba, lo dejaba ahí. ¿Qué pasaba con ese bebé? Podían hasta matarlo. Ese era el poder que tenían los papás en ese tiempo. Entonces, imagínense lo revolucionario que es esto que está diciendo Pablo cuando le dice, someteos unos a otros. Cuando Pablo está diciendo, hey papás, no sean abusivos con sus hijos. Es tremendo. Muchas veces, cuando no se conoce bien la palabra de Dios, ya se los he comentado otras veces, se critica de que la Biblia, por ejemplo, que es machista. No hay nada de machista. Las mujeres tienen un lugar primordial en la palabra de Dios. No hay ninguna injusticia porque la palabra de Dios le habla a los hijos, pero también le habla a los papás. ¿Se dan cuenta de ese balance tan hermoso, hermanos? Amén. Entonces, dice Pablo, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, no los hagan rebelar, no los hagan enojar, no abusen de su autoridad, sino criados en disciplina, ya vimos cómo es la disciplina bíblica, y amonestación del Señor. Es decir, debemos de instruir a nuestros hijos. Pero pónganse a pensar, para que ustedes y yo, papás, podamos instruir a nuestros hijos, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos pasar tiempo con ellos. Se hizo un estudio entre hombres que trabajan en oficinas, CEOs que le llaman en inglés, gerentes generales de una compañía. Y cuando los estudiaron todos los días, por un buen lapso de tiempo, y se dieron cuenta que pasaban cosas de minutos de interacción con sus hijos, porque estaban muy ocupados. Alguien que nunca habla con su hijo o su hija, que nunca juega con él, que no pasa tiempo con él, ¿lo estará instruyendo? Claro que no, claro que no. Leía una historia bastante tremenda de un hombre que se llamó Charles Francis Adams. Este hombre era un político muy conocido del siglo pasado y escribía su diario. Entonces un día fue de pesca con su hijo y puso en su diario, dice, fue un día desperdiciado. Me fui de pesca con mi hijo y fue un día desperdiciado. Y su hijo también escribió su diario. Y puso el hijo, me fui de pesca con mi padre y fue el día más maravilloso de mi vida. Muchas veces lo que nosotros minimizamos para nuestros hijos es bien importante, es bien valioso. Yo me acuerdo de mi padre, don Juanito, papá no fue cristiano, él era alcohólico. Pero cuando yo pasaba tiempo con él, son los mejores recuerdos que tengo. Mi papá era herrero, herraba los caballos y se iba al rancho. A veces nos íbamos a caballo, a veces a pie, a veces en bicicleta. Pero ese tiempo que yo pasaba platicando con él, ojo, como lo recuerdo, como lo atesoro en mi corazón. Necesitamos pasar tiempo con nuestros hijos. Para poderlos instruir, necesitamos estar con ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Amén, hermanos? Es algo tremendo. Y luego dice Pablo en el versículo 5, fíjense la secuencia, hermanos. Primero Pablo nos dice que debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Todas nuestras relaciones humanas empiezan con Dios. Los sociólogos, los psicólogos dicen que el ser humano es un ser social. Es decir, que tenemos que interactuar con otras personas. No vivimos como ermitaños, no que otro ermitaño loco, ¿verdad? Pero la mayoría de los seres humanos convivimos con otros. Bueno, pero aquí la palabra de Dios me muestra que todo empieza con Dios. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, entonces voy a tener una buena relación en mi hogar con mi pareja. Ya que tengo una buena relación con mi pareja, voy a tener una buena relación con mis hijos. Y ya que tengo una buena relación con mis hijos, voy a tener una relación con todos los demás. ¿Se acuerdan de ese pensamiento tan hermoso que les he compartido de Thomas Merton? Me fascina, Thomas Merton. Dice, a menudo no tenemos paz para con los demás. ¿Por qué? Porque no tenemos paz con nosotros mismos. Y no tenemos paz con nosotros mismos porque no tenemos paz para con Dios. Todo empieza con Dios. Y entonces aquí Pablo, después de hablar del matrimonio, después de hablar de los hijos, ahora va a hablar en la relación en el trabajo. Oigan lo que dice el versículo 5. Dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Aquí Pablo utiliza la palabra siervos. Más bien, una traducción más correcta de esta palabra, hermanos, sería esclavos, porque en ese tiempo existía la esclavitud. Entonces, en nuestros días, pues ya no hay esclavos. En nuestros días diríamos trabajadores, en lugar de decir siervos. Sométanse aquí a sus patrones, no a sus amos. Pero fíjense qué tremendo.
Pablo utiliza la palabra esclavos, porque en ese tiempo la esclavitud era muy común. Había 60 millones de esclavos en Roma. Ahora, por el hecho de que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está diciendo a los esclavos que obedezcan a sus amos, no quiere decir bajo ninguna circunstancia que la Biblia aprueba la esclavitud. Muchas veces gente que no conoce bien la palabra de Dios dice, oh, pues es que mira, aquí Pablo le está diciendo que le obedezcan a su amo. Sí, porque Pablo fue enviado, cuando iba camino a Damasco, que tuvo un encuentro con el Dios Altísimo, lo envió a predicar el Evangelio, no a hacer reformas sociales. ¿Sí me estoy explicando? Si bien es cierto que no dice nada aquí en contra de la esclavitud, pero tampoco le está promoviendo la palabra de Dios. Y podemos ver que Dios no aprueba la esclavitud, ¿saben cuándo? Desde el principio, desde cuando el Señor manda sacar a su pueblo que estaban de esclavos en Egipto. El Señor no quería la esclavitud, por eso los sacó, eran esclavos, los judíos eran esclavos de los egipcios. Entonces, menciono eso, hermanos, porque muchas veces se puede criticar ese aspecto de la Biblia, de decir, pues, ¿cómo le está diciendo Pablo que los esclavos le obedezcan a sus amos? Sí, porque Pablo fue enviado a predicar el Evangelio. Ha habido a través de la historia, hermanos y hermanas, grandes siervos de Dios como Whitfield o los hermanos Wesley, Charles y John Wesley. Esos hombres hicieron un avivamiento en su época, hermanos. Dios los usó en gran manera, que hubo tantos convertidos que a través de la conversión de la gente hubo reformas sociales. Pero el fin no es reformas sociales, el fin es predicar la palabra de Dios. Y pónganse a pensar si no tiene sentido. Cuando Dios cambia a una persona por dentro, cuando Dios transforma a un corazón de adentro hacia afuera, entonces esa persona va a ser más justa con sus trabajadores. Esa persona va a ser más responsable. Esa persona va a ser honesta. Esa persona va a ser trabajadora. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces, por eso Pablo le está diciendo aquí a los siervos que se sometan a sus amos y que los obedezcan. Y luego les dice, no como sirviendo al ojo. Muchas veces está el patrón y no viene a la vez, no viene a trabajar muy rápido. Y ya se vaya a dormir. Ya no nos ve. No. Que nos acordemos que el trabajo que estamos haciendo, lo estamos haciendo ¿para quién? Para Dios. Lo estamos haciendo para Dios. Y fíjense, dice Pablo, el 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor, ahí está, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea, ¿qué cosa? Libre. Miren, hermanos, escuchar la palabra de Dios es muy hermoso. Ver, entender lo que dice la palabra de Dios, creo que sí lo podemos hacer. Ya entendí lo que debo de hacer como esposo. Pero cuando viene a aplicar la palabra de Dios, ahí es cuando la puerta se va. Perdón la expresión. ¿Y por qué les digo esto? Porque ahorita que salgamos del servicio, hermanos, vamos a ser enfrentados en nuestra relación con nuestra pareja. Vamos a estar en el Espíritu. Vamos a tener que atender a nuestros hijos. Lo vamos a hacer en el Espíritu. El lunes, la semana pasada, hablé con 3 gentes diferentes que están teniendo problemas en su trabajo. Yo mismo soy uno de ellos, también tengo problemas en mi trabajo. Pero aquí la palabra de Dios me dice que le crea yo al Señor. Porque si yo estoy dando clases, si yo estoy cortando pasto, si yo estoy instalando equipos electrónicos, si yo estoy vendiendo cosas, si yo estoy haciendo lo que sea que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para Dios y no para los hombres. Y nuestra recompensa va a venir de parte de Dios. Eso es lo que está diciendo, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que lo que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o qué cosa, sea libre. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Dios, hermanos y hermanas, nos va a recompensar por el trabajo que hacemos. Sí es cierto que trabajamos porque recibimos un salario y tenemos que cubrir las necesidades similares. Pero que no todo sería tan diferente, hermanos, en nuestros hogares, en el trabajo, con nuestros hijos, en donde quiera que estuviéramos, si nos diéramos cuenta de que lo que yo estoy haciendo con esta persona, lo estoy haciendo para Dios. Cambiaría muchísimo nuestra manera de actuar. Y luego vean lo que dice Pablo en el versículo 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Vean el patrón que les he estado mencionando desde un principio. Le habló a la esposa, luego le habla al esposo. Le habla a los hijos, le habla a los papás. Le habla a los siervos y ahorita le va a hablar a los amos. Versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Es decir, sean justos, sean buenos, dejando las amenazas,
sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Se dan cuenta una vez más que la palabra preciosa que vemos en la palabra de Dios? Llama a los siervos, en este caso serían los trabajadores, hablando en nuestro lenguaje de hoy, a los trabajadores a hacer una cosa, pero luego se refiere a los patrones, que también ellos tienen que hacer, ¿qué cosa? Su parte. La vida, hermanos, el trabajo, nuestra relación en el hogar sería tan diferente si estuviéramos llenos del Espíritu Santo y obráramos pensando en bendecir a la otra persona, en ser de bendición para la otra persona. No estoy diciendo, claro, cuando hablo aquí, por ejemplo, del trabajo, hermanos, no estoy diciendo que seamos un tapete al que todo el mundo pisotea y que no digamos nada, no estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que oremos, que meditemos. ¿Vale la pena que peleé yo con el patrón acerca de esto? El otro día me dejó avergonzado, hermana Patti, qué bueno que no estaba, que no le digo por qué darle con ella. Estábamos ven que ellos dan el estudio bíblico los jueves allá en la escuela. Y le estaba hablando porque tuve que salir, le digo, es que tuve que hablar con el director y tengo algunos problemas que malvado, bien malvado. Y me decía, hay que orar por él. Y dije, ay Señor. Yo quejándome con la hermana y no estaba haciendo lo que tenía que haber estado haciendo, orar por él. Necesitamos orar por él. Que el Señor se lo lleve. No, que el Señor lo cambie, que el Señor lo cambie. Pero mire, déjenme darles, déjenme darles un ejemplo, hermanos, de alguien que era un buen amo, porque aquí en este versículo está hablando de cómo los amos deben de tratar a sus siervos. ¿Se acuerdan? Alguna vez les compartí, creo que fue un miércoles, brevemente sobre el libro de Ruth, un libro tan hermoso, lean hermanos, Ruth, precioso. Y ahí vemos que Boaz, el que la toma por mujer, él era el dueño de la tierra, ¿verdad? Cuando ella regresa con su suegra, regresaron de la tierra donde estaban y se establecen ahí en Palestina. Y oigan lo que dice la palabra de Dios acerca de Boaz, hablando de esto de los patrones. Dice Ruth 2:4, y he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, es decir, le habló a sus siervos, a sus esclavos, pues, a sus trabajadores, dice, Jehová sea con vosotros. ¡Wow! Les habló palabra de bendición. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. ¿Cómo cambiarían las cosas en los trabajos si muchos patrones fueran amables con sus trabajadores, que fueran justos, que fueran buenos? Aquí Boaz viene y les habla con mansedumbre, con amor. Jehová sea con vosotros. Recuerden una vez más, esto es en tiempos cuando la persona era un esclavo. Un esclavo era una propiedad. Hagan de cuenta como esta silla. Si yo quiero la rompo y la quemo y la tiro aquí, que es mi propiedad, la vendo, la cambio por otra. Sin embargo, Boaz les habla ¿con qué? Con temor de Dios. ¿Por qué? Porque deseaba glorificar a su Señor. Y en turno ellos le correspondieron con amor. Le decían, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Un patrón podía obtener más de sus empleados si los tratara bien. Que si se expone y dice, aquí yo mando, aquí mis chicharrones truenan. No. Y fíjense todavía, hablando de Boaz, dice en el 2:8, dice, entonces Boaz dijo a Ruth, aquí está hablando ya con Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas. O sea, le da permiso de estar ahí en sus terrenos, pues. Porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿Se dan cuenta? El trato. Pablo le habla a los siervos, a los trabajadores, pero también le habla, ¿qué cosa? A los amos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ya para concluir entonces, hermanos, llevémonos esta mañana en nuestros corazones todas nuestras relaciones, en donde quiera que estemos, por supuesto en la iglesia misma, en todos lados, van a ser muy diferentes cuando ustedes y yo obremos en el Espíritu, cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Se pueden hacer muchas cosas al principio del servicio, ¿verdad? Cuando hablaba de la llenura del Espíritu Santo, les decía yo, se pueden hacer muchas cosas. Alguien puede ser un maravilloso orador, alguien puede tener un don tremendo con la música, alguien puede ser un excelente evangelista, lo que sea, pero si no se hace en el Espíritu Santo, con humildad, con amor, eso no se hace. Abran sus Biblias, pónganse de pie, abran sus Biblias en Colosenses 3:23. Y pónganse de pie. Colosenses 3:23, ¿lo tenemos? Así la palabra de Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La esposa se somete al liderazgo de su marido porque está sometida a Cristo. El esposo trata bien a su esposa